Hola a todos. ¿Sabían que en la mitología griega existe una criatura aterradora que haría que cualquier niño tenga miedo de dormir solo por la noche? La lamia era un monstruo metamorfo devorador de niños, descrito como mitad mujer, mitad monstruo, que vagaba por el campo en busca de su próxima comida. Si eso no es suficiente para ponerlos los pelos de punta, el nombre lamia probablemente proviene de la palabra griega, laimos, que significa esófago, sugiriendo la tendencia de la criatura a devorar niños enteros. Pero las historias de las lamias no eran solo para asustar a los niños, eran una advertencia sobre los peligros del mundo real. Los cuentos alertaban a los jóvenes a no confiar en extraños aparentemente inofensivos, especialmente los encantadores. Antes de seguirnos, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para conocer más curiosidades mitológicas. Lamia es uno de los monstruos más temidos de la mitología griega, pero no siempre fue así. De hecho, comenzó como una reina de Libia que conquistó el corazón de Zeus, el poderoso dios del Olimpo. Con su belleza y encanto, Lamia se convirtió en una de sus muchas amantes, pero esto no fue bien recibido por Hera, la celosa esposa de Zeus. Desafortunadamente, el romance de Lamia y Zeus tuvo consecuencias trágicas, incluida la muerte de sus hijos. Y así fue como nació una de las criaturas más aterradoras de la mitología griega. Lamia no es considerada tradicionalmente una diosa en la mitología griega. De hecho, hay una controversia sobre su origen divino. Según el poeta lírico griego Estesícoro, Lamia es hija de Poseidón, el dios de los mares, mientras que otros creen que es solo una semidiosa. Sin embargo, su belleza era innegable y causó problemas. Fue la belleza de Lamia la que atormentó a Helena de Troya y, por lo tanto, llevó a la guerra de Troya. Pero esa no es la única conexión de Lamia con otras criaturas mitológicas. Hay otra Lamia en la mitología griega, hija de Poseidón y amante de Zeus. Se la considera la madre de Sila y del monstruoso tiburón Áquilos. Áquilos, que alguna vez fue un joven hermoso, fue maldecido por su arrogancia después de desafiar a Afrodita en un concurso de belleza. Algunas teorías sugieren que esta lamia del mar puede tener una conexión con la lamia vampírica que conocemos. ¿Será que hay algo de verdad en eso? Manténganse atentos para más sobre esta diosa. Hay algunas fuentes que sugieren que los padres de Lamia fueron Belo, un rey de Egipto y semidios hijo de Poseidón, y Achiroe, una ninfa hija de Nilo, el dios del río Nilo. Sin embargo, otras fuentes afirman que su madre fue Libia, la personificación griega de Libia. Independientemente de quienes fueran sus padres divinos, lo importante es que la belleza de Lamia conquistó el corazón de Zeus y la convirtió en una de sus amantes favoritas. Y al final de su historia, Lamia se convirtió en inmortal. Pero cuidado. La amenaza del tormento de Lamia podría existir hasta el día de hoy. La mitología griega nunca dejará de sorprendernos. Según Estesícoro, Lamia es hija de Poseidón. Sin embargo, esta es la única fuente que afirma esto y no hay otras fuentes sobrevivientes que respalden esta teoría. Por otro lado, la mayoría de las fuentes están de acuerdo en que Lamia es hija de Belo, un rey egipcio, aunque curiosamente no se menciona como descendiente de Belo en una fuente importante, Pseudo-Apolodoro. El único hecho concreto antes de su transformación monstruosa es que era una reina de Libia. El nombre, Lamia, se puede traducir como tiburón deshonesto, lo que tendría sentido si fuera hija del dios del mar. Por otro lado, tal vez el nombre se refiere a una variación del mito en la que Lamia no es serpentina, sino similar a un tiburón. Las Lamia eran fantasmas vampíricos y se inspiraron en el mito de la malhadada reina de Libia, Lamia. Con sus garras seductoras, eran conocidos por atraer a jóvenes hermosos hacia su muerte. Sin embargo, estos monstruos folclóricos también eran conocidos por su impureza y estupidez. En la cultura griega, hay un proverbio llamado barrida de Lamia que se usa para describir la negligencia y el descuido. Y cuando un niño moría repentinamente en la cama, se decía que el niño fue estrangulado por Lamia. Pero estas criaturas no eran solo feas y aterradoras, podían cambiar de forma y conjurar visiones de esplendor para asegurar la posición de su víctima en su guarida. La legendaria Lamia era un ser de apariencia intrigante, mitad mujer y mitad serpiente. Existe un gran debate sobre su belleza,
algunos creen que era repulsiva, mientras que otros la ven como encantadora y deslumbrante. Independientemente de su apariencia, Lamia era una depredadora mortal que cambiaba de forma para atraer a sus presas, generalmente jóvenes o niños, a su guarida. El poeta John Keats describió a Lamia como una forma graciosa y colorida, manchada con tonos de rojo, dorado, verde y azul. Esta visión inspiró a muchos artistas modernos, como Herbert James Draper y John William Waterhouse, quienes la retrataron en sus pinturas. Aunque Lamia puede parecer menos amenazante que la descripción original de la mitología griega, las implicaciones de sostener una amapola, un símbolo de la muerte, en su pintura todavía causan escalofríos. Aunque los relatos varían, muchos están de acuerdo en que Lamia era una criatura quimérica, una mezcla de varios animales, incluyendo serpientes, tiburones y a veces incluso pájaros. Independientemente de su apariencia exacta, una cosa es segura: Lamia era una figura mítica peligrosa y seductora que seguirá intrigando y asustando a la gente durante muchas generaciones venideras. Lamia, una impresionante reina de la antigua Libia, tenía estrechas conexiones políticas y económicas con Grecia y otras naciones del Mediterráneo. Debido a las interacciones con los nativos bereberes y masiguen, la religión tradicional bereber influyó en las prácticas religiosas del este de Grecia y viceversa. La ciudad griega de Cirene, fundada en 631 a.C. en honor al legendario héroe bereber Cire, también se estableció en Libia. Los dioses adorados en la ciudad eran Cire y Apolo. Como muchas otras mujeres mitológicas de gran belleza, Lamia capturó el interés de Zeus, lo que llevó a un romance que enfureció a Hera. Determinada a hacer sufrir a Lamia, Hera torturaba a todas las otras mujeres que su esposo deseaba. Lamia quedó embarazada varias veces después de sus relaciones con Zeus, pero la ira de Hera terminó dirigiéndose hacia sus hijos. La diosa optó por matarlos o inducir una locura que hizo que Lamia devorara a sus propios hijos. También hay relatos de que Hera simplemente secuestró a los hijos de Lamia. La pérdida de sus hijos causó una perturbación sin precedentes en Lamia. No podía cerrar los ojos, ya fuera por dolor, locura o una maldición insomne lanzada por Hera. La falta de sueño llevó a Lamia a imaginar a sus hijos muertos para siempre. Zeus, como padre de los niños fallecidos, puede haber sentido compasión por la turbulencia de Lamia. Entonces la dotó del don de la profecía y la habilidad de cambiar de forma. Además, Lamia podía quitarse sus propios ojos sin sentir dolor cada vez que necesitaba descansar. En su estado enloquecido, Lamia comenzó a alimentarse de otros niños, especialmente de bebés desacompañados o niños desobedientes. Este comportamiento llevó a la creación de una creencia en múltiples Lamias, espíritus con características vampíricas que se alimentaban de hombres jóvenes, en mitos posteriores. Lamia, la deslumbrante reina de la antigua Libia, fue transformada en un espantajo para niños desobedientes. Se decía que era capaz de actos extremos de violencia y rabia, y que la muerte repentina e inexplicable de un niño a menudo se le atribuía. Cuando algo así sucedía, las madres decían: el niño fue estrangulado por Lamia. Pero la leyenda de Lamia no se detuvo allí. Con el tiempo, se convirtió en una criatura cambiante que se disfrazaba como una hermosa mujer para seducir a jóvenes y consumirlos más tarde. Esta versión de Lamia se popularizó entre los romanos, los primeros cristianos y la poesía renacentista. Aunque comenzó como una historia para asustar a los niños, Lamia se convirtió en una leyenda aterradora que sigue acosando nuestros sueños hasta el día de hoy. La historia de Apolonio de Tiana fue escrita por el renombrado sofista griego Filóstrato. En el centro de esta trama hay una seductora Lamia, que usó sus poderes para atraer a un estudiante de Apolonio, mientras que su pupila Menipo planeó una boda mortal para devorar al novio. Filóstrato compara esta Lamia con una serpiente y con un fantasma del inframundo llamado Empusa, con una pierna de cobre. Aunque las empusas son criaturas oscuras, comparten características vampíricas con las legendarias Lamias. Se dice que las empusas están bajo el control de la poderosa diosa Hécate, la señora de la brujería. El asno de oro, también conocido como las Metamorfosis de Apuleyo, es una antigua novela romana que sugiere la presencia de Lamia en su trama. El personaje principal, Lucio de Madaura, se involucra con lo oculto y termina convirtiéndose en un burro. Aunque no se declara explícitamente, las brujas Meru,
Panfail y Pantia que aparecen en la historia, llevan características de Lamia. Lamia y las Lamiae se convirtieron en sinónimo de hechicería y brujería en el siglo I después de Cristo. Después de todo, en muchas leyendas griegas, las brujas más poderosas eran hermosas, como Circe y Calipso de la Odisea de Homero. Sin embargo, las brujas de El Asno de Oro, a pesar de realizar rituales con sangre y trabajar de noche, no son bebedoras de sangre. Por lo tanto, no son necesariamente vampiros, a diferencia de la mayoría de las Lamiae. Lamia no era solamente el nombre de una criatura aterradora, sino también el nombre de mujeres poderosas en la sociedad greco-romana. Estas mujeres, llamadas hetairas, eran hábiles cortesanas que encantaban a hombres poderosos para ganar prestigio social y político. Una de estas famosas hetairas fue Lamia de Atenas, quien se enamoró del político macedonio Demetrio Poliórcetes. A pesar de que ella era mayor que él, Poliórcetes permaneció cautivado por ella durante décadas. Cuando la gente de Atenas buscaba ganar el favor de Poliórcetes, construyeron un templo dedicado a Lamia disfrazado como Afrodita. Lejos de ser un monstruo, Lamia de Atenas era una mujer bien educada y talentosa, que tenía más privilegios que otras mujeres griegas de la época. Aunque su nombre fue compartido con la criatura mitológica devoradora de hombres, no hay relación directa entre ellos. Es solo una coincidencia que no pasó desapercibida para los comentaristas sociales de la época. La Suda es una enorme enciclopedia bizantina del siglo X que nos ofrece información biográfica sobre importantes políticos y figuras religiosas, además de especulaciones sobre antiguas religiones. Entre esta información, encontramos la entrada sobre Mormo, un temido bicho papao que roba a niños, pero lo más interesante es que se menciona como una variante de las famosas lamias, criaturas mitológicas que devoraban hombres. Y hablando de Lamia, la Suda también nos cuenta la historia de esta criatura, tal como lo hizo Duris en sus historias de Libia. Pero lo que más intriga es que, aunque se trata de una enciclopedia secular, se especula que su autor era cristiano. ¿Podría esta mezcla de conocimientos haber influido en su perspectiva sobre las antiguas creencias y mitos? Es un misterio que continúa intrigándonos. La historia de Lamia sigue atormentando los cuentos medievales. Con la llegada del cristianismo, se convirtió en un demonio aún más aterrador, con habilidades seductoras que engañaban a hombres y niños inocentes. Era comparada con Lilith, la primera esposa de Adán en la tradición judía, que se convirtió en un temido demonio después de ser desterrada del jardín del Edén por desobedecer a su marido. Tanto Lamia como Lilith eran vistas como demonios femeninos que usaban su belleza para engañar a sus víctimas. Lamia también fue asociada con la disolución de matrimonios y con instaurar un odio irreconciliable entre marido y mujer. En la Edad Media, las Lamiae a menudo eran responsables de la desaparición o muerte inexplicable de niños. Pero la historia más sombría de Lamia es su sombra detrás de un matrimonio disuelto. Como sugirió Inmaro, el arzobispo de Reims, en su tratado del siglo IX, las Lamiae eran capaces de instaurar un odio irreconciliable entre marido y mujer. Esta historia de Lamia sigue intrigándonos y atormentándonos, especialmente como una figura que representa el miedo, el engaño y la disolución. La historia de Lamia es tan aterradora como fascinante. Su locura y dolor al perder a sus hijos la convirtieron en un monstruo que buscaba a otras criaturas para devorar. Este acto vil y perverso la cambió para siempre, transformándola físicamente en una criatura grotesca. Pero la transformación de Lamia en un monstruo no es algo nuevo en los mitos griegos, donde es común que las personas alcancen su punto de ruptura y se vuelvan monstruosas. Lamia es una figura fantasmagórica, aterradora, grácil y depredadora, todo al mismo tiempo. No es de extrañar que Lamia se compare a menudo con otras figuras legendarias, como la aterradora La Llorona de América Latina y la Baba Yaga del folclore eslavo, que también secuestraba a niños para banquetear con sus carnes. La historia de Lamia es un oscuro recordatorio de lo que el dolor y la locura pueden hacer a las personas. En resumen, la historia de Lamia es una muestra de cómo la belleza y el amor pueden llevar a consecuencias trágicas. Aunque su origen divino sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que su historia ha inspirado numerosas obras de arte y literatura a lo largo de los siglos. Desde la Lamia vampírica que inspiró el folclore hasta la misteriosa Lamia del mar, la fascinación por esta criatura mitológica sigue siendo fuerte. Y quién sabe,
tal vez haya algo de verdad en las teorías que sugieren que la amenaza de Lamia todavía existe en nuestros días. Si te interesa conocer más sobre mitología y criaturas misteriosas, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para más contenido fascinante como este. Y antes de irte, déjanos saber tu opinión sobre Lamia, será un placer saber qué piensas. Gracias por ver hasta el final.